La primera propiedad que vamos a ver es la suma de vectores. Y esa en realidad la hemos visto todos desde pequeños en el colegio con las flechitas de siempre. Tenemos nuestro típico vector A y nuestro típico vector B. Y ponemos lo de siempre, el vector B, el origen en el extremo del vector A, de manera que la suma de los dos viene dada mediante este vector que va del origen de A al extremo de B. ¿Vale? Pues ya está, vector suma. Propiedades de esta suma. Vamos poniéndola por aquí. Primero, propiedad conmutativa. Da igual si sumamos en un orden que en otro. Y esto también, pues también nos lo enseñaron en el college. En vez de coger el vector A y el B, luego decidí hacer primero el B y luego el A, pues sale el paralelogramo, y el vector B más A es el mismo que el A más B. En eso no tenemos ningún problema. Como tampoco tenemos problema con la propiedad asociativa, según la cual, si nosotros tenemos una suma de tres vectores, da igual en qué orden lo hagamos. Ningún problema. También tenemos el elemento neutro, en este caso el vector neutro, que sería el vector 0, que es el vector trivial, porque el origen y el extremo lo tienen en el mismo sitio. Es de módulo 0, y aquí no tiene sentido hablar de dirección ni de sentido vector. Pero nos permite, para un vector cualquiera, obtener un vector que es el vector opuesto respecto a la suma. Y es un vector para el cual la suma con el vector original sale 0. Y aquí tengo que poner la rayita de vector porque este 0 tiene que ser un vector. ¿De acuerdo? Aquí es importante que no podemos sumar peras y manzanas. No lo he dicho, pero la suma es suma de vectores solamente. No podemos sumar un vector y un escalar, en absoluto. Y la suma de estos dos vectores tiene que ser también un vector, aunque sea 0. De esa manera tenemos el vector opuesto, que fijaos que tendría la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido opuesto. Más o menos, este sería el vector menos A. ¿Vale? Si esto lo ponéis aquí, pues va y venir, vector 0. Listo. Vale, si os suena familiar todo esto, es porque ya lo hemos visto. Lo hemos visto desde que éramos pequeños con los números reales. La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro, el elemento opuesto, ya que lo ponemos aquí, vamos a aprovecharlo, porque nos permite hacer una resta de vectores. Pues A más menos B. Y cuando éramos pequeños nos volvían locos con el más por menos menos, menos por más menos. Bueno, pues viene a ser esto. Por contra, la multiplicación, aunque va a tener todavía cosas en común con la multiplicación de escalares, ya es más difícil, no más difícil, más extensa. ¿Por qué? Porque antes teníamos un número, teníamos otro número, lo multiplicábamos y hasta luego. Ahora tenemos números, es decir, escalares y vectores. No podemos sumar vectores y escalares, pero sí podemos multiplicar vectores y escalares. Y podemos multiplicar vectores y vectores. Y el resultado puede ser un vector y el resultado puede ser un escalar, según nos interese. Así que hay varias maneras de hacer productos. Vamos aquí a la sencilla, el producto de un vector por un escalar. Sería simplemente lo siguiente. Digamos que esta es nuestra recta y aquí por algún lado tenemos nuestro vector A. Si lo multiplicamos por un número P, que sea, un número real, tenemos un vector que tiene la misma dirección que el vector A. El vector original, la misma dirección. Sentido, pues depende. Si P es positivo, tiene el mismo sentido que el vector A. Y si tiene sentido opuesto, es porque P es menor que 0. Así que P positivo, mismo sentido, P negativo, sentido opuesto. Y por supuesto, si P es 0, fijo que tendríamos el vector 0. Si P es 1, pues tendríamos 1 por A, el mismo vector A. Si P fuera menos 1, tendríamos el vector menos A. Y en general, P puede valer lo que nosotros queramos. ¿Y el módulo? Pues el módulo de este vector es solamente el valor absoluto de P por el módulo de A. Aquí se puede ver también porque si P es más o menos 1, pues el módulo es el mismo que el módulo de A. El módulo del vector 0 es 0, como debería suceder. Y vamos a ver algunas propiedades también. Primero, propiedad asociativa. Voy a ponerlo por aquí.
Significa que si yo quiero multiplicar estas tres cantidades, aunque dos de ellas son números y una de ellas es un escalar, un vector, pues puedo hacerlo en el orden que quiera. ¿Vale? Y esto también podría ser Q por A, paréntesis, multiplicado por P, pero eso ya sería propiedades de los números reales. No me interesa. Bien, tenemos esta propiedad asociativa, tenemos la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares, que significa que podemos sumar los dos números antes de multiplicar por el escalar o hacerlo a trozo. Fijaos que el paso opuesto era lo que antes llamábamos sacar factor común A. Antes era sacar factor común un número, ahora es sacar factor común un vector, pero vale también. Y también tenemos una propiedad parecida respecto a la suma de vectores. Podemos sumar dos vectores y a lo que sale multiplicarle P o hacer el producto antes de sumar los vectores. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos para hacer el cociente escalar? Es decir, ¿cómo podemos multiplicar un vector por un escalar? Pues simple. Un vector lo multiplicamos por el inverso de un número y ya está. Es decir, dividir A por un escalar es multiplicar por el inverso. Mientras P no sea 0, esto se puede hacer perfectamente. Por supuesto, si P es 0, no se puede dividir por 0 un vector, igual que no se podía dividir por 0 tampoco un escalar. Y esto nos permite hacer algo muy útil. Fijaos, si nosotros tenemos un vector, cualquiera, bueno, distinto de 0, y lo divido por su módulo, puedo hacerlo porque como A no es 0, su módulo no es 0, y aquí ¿qué tenemos? Tenemos otro vector que tiene la misma dirección que A, lo hemos visto antes. El mismo sentido, porque esta cantidad es una cantidad positiva. ¿Y cuál es el módulo? 1 partido por 1. Es decir, tenemos lo que se llama un vector unitario. Se suele llamar vector unitario o versor. Y tiene la particularidad de que su módulo es 1. Se suele poner normalmente en minúscula, no siempre, pero no olvidéis nunca de ponerle el gorrito este, sombrerito gracioso este, que significa vector de módulo 1. Siempre que veáis un vector con una flecha, puede tener módulo 1 o no, puede tener el módulo que sea. Pero siempre que lo veáis con el sombrero puesto significa módulo 1. Y eso ya, bueno, simplifica algunos problemas.